Bueno, muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Muchas gracias al Ministerio de Ginebra, Senti Ginebra, que nos respaldó en esta mañana con el tiempo de alabanza. Yo les invito para que, hermanos, en esta mañana oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos permita recibir la palabra de nuestro Padre, para que esa palabra llegue como espada de doble filo y penetre a nuestro corazón hasta partir el alma y el espíritu y produzca el fruto para el cual el Señor la envía. Amado Espíritu de Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos por favor de que tú, que eres el comunicador por excelencia de parte del Padre, que nos reveles, nos hagas entender, Señor, y escribas en nuestro corazón la palabra de Dios. Señor Dios, quedamos en tus manos, Padre, porque nuestra vida, nuestra fuerza es imposible, Señor, hacer tu voluntad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que en este momento nos acompañan por las diferentes redes, por el Facebook y por esta nueva modalidad de este programa Teams. Quiero informarles que a partir de hoy entonces estaremos usando en Suiza y yo creo que gradualmente en todos los ministerios de Europa estaremos adoptando esta herramienta del Teams, que es la nueva generación del Skype. Bueno, poco a poco iremos allí entonces acostumbrándonos. De pronto algunas personas hoy tuvieron dificultades, pero cada vez entonces nos iremos acoplando un poco más a esta herramienta porque pues es mucho mejor y bueno, es la herramienta que estamos utilizando a nivel de toda la familia del Senti en el mundo. Y yo quiero entonces eh, que vayamos a la Biblia, al Salmo 31. No sé si algunos lo habrán leído, yo lo había mandado entonces por las redes para que si era posible leyeran este salmo, porque sobre ese salmo vamos a estar meditando entonces en esta mañana. Ustedes saben que en este tiempo, en los tiempos donde se presentan dificultades como el drama que estamos viviendo en este momento en el mundo empieza a correr de aquí para allá, de allá para acá. Hay gran afán, hay gran ansiedad, hay gran expectativa. Los unos tienen miedo, los otros entran en inseguridad de qué va a ser de sus vidas, qué va a pasar con sus negocios. Hay mucha cosa que se empieza a presentar. Incluso en el medio del mundo cristiano, yo le voy a invitar, por favor, si hay alguien que tiene el micrófono abierto, puede cerrarlo si es tan amable. En el mundo cristiano aún se presenta mucho afán y mucha ansiedad. Y empiezan a haber muchas palabras supuestamente de parte de Dios. Dios dijo acá, y se empieza a especular mucho acerca de los tiempos de Dios. Se empieza a hablar de muchas profecías respecto que el mundo ya se va a terminar, que ya empezaron entonces los juicios de Dios, etcétera. Todo eso, todos esos juicios, todas esas profecías, por supuesto que están en la Biblia. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, ya que precisamente lo que tenemos hoy, que es centrar nuestra mirada en Jesucristo. Jesucristo es el que maneja el tiempo. En Jesucristo están condensadas todos los tiempos y todas las sazones. Somos muy curiosos, queremos indagar en el futuro. El hombre siempre ha sido muy curioso y ha querido indagar sobre su futuro, qué va a pasar con el día de mañana y todo eso. Mismo los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Mas, sin embargo, Jesús los remitió y les dijo, mira, lo que ustedes tienen que hacer por el momento es entender que yo soy el que estoy al control y ustedes entonces simplemente cumplan su rol y su posición como hijos y vayan y lleven el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Inmediatamente los remite al cumplimiento de la gran comisión. También el Señor en este tiempo, Él quiere es que nosotros nos centremos en ocupar la posición de lo que somos ahora en Jesús y crecer
en el carácter de Cristo. Eh, Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchos dijeron, por ejemplo, que en el año 2000 iba entonces a acabarse el mundo, luego en el 2012, y la gente entra en ese corre para acá, corra para allá. Pero lo que nos manda el Señor es otro asunto. El rol de la iglesia entonces no es tanto meterse a indagar en todos estos tiempos, eso solamente le compete a Dios, sino estar centrados en Jesús, poniendo nosotros los ojos en Cristo, porque Él es el que sabe el camino, Él conoce los tiempos, y si nosotros vamos detrás de Él, vamos seguros. Ahora, quiero leerles precisamente este salmo, algunos apartes de este salmo, el Salmo 31, y hay algunos aspectos muy importantes. Un salmo escrito por el rey David, un hombre muy cerca de Dios. Y nos llama mucho la atención este salmo que él compone, inspirado por el Espíritu Santo, donde él expresa la confianza y hace una declaración de confianza en Dios en medio de una gran tribulación, en medio de una gran persecución. Él entonces dedica entonces toda atención en su Dios, porque Dios, él consideró, era su salvación. David existió y vivió cerca de 1000 años antes de Jesucristo, aproximadamente entre el 1040 y el 944 antes de Cristo. Y este hombre pudo poner su fe en Cristo Jesús, y eso es lo que más nos llama la atención. Y yo creo que esta es la clave de nuestro tema en esta mañana. ¿En dónde estamos nosotros poniendo nuestra fe? Quiero que vayamos por un momento al Salmo 31 y leamos algunos versículos, no todos. Por ejemplo, el versículo 1, Salmo 31, 1 dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, la justicia que es en Cristo. Y dice: he confiado en ti, oh Señor, yo he confiado. Luego en el versículo 2 dice: inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. La roca de David era Cristo mismo. En la revelación que la gracia de Dios pudo darle, él pudo entender la obra de Cristo Jesús en su corazón, siendo un hombre del Antiguo Testamento. Versículo 3 dice: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Versículo 5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Es tan impresionante esta declaración de David que él mismo se une, inspirado por el Espíritu Santo, está en la misma sintonía de la confesión que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús expresó al Padre y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, 1000 años antes, David también, inspirado por el Espíritu Santo, estaba encomendando su espíritu en las manos de su Salvador. Y ahí es donde realmente es importante entender cuál era la base de la confianza de David. No solamente era proclamar unas promesas. Mucha gente puede decir, leer en la Biblia, y la Biblia habla promesas de protección, de seguridad, de abundancia, de prosperidad, de bendición, etcétera. Pero a través de quién viene esta bendición y quién es el que le da validez a estas promesas. David lo entendió y estas promesas estaban en su Redentor, en Cristo Jesús. Y dice la segunda parte del versículo 5, dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. David fue regenerado y David nació de nuevo
por su fe en Cristo Jesús, y él lo comunica aquí inspirado en esta palabra donde él dice: encomiendo mi espíritu a ti, porque yo he sido redimido por ti. Él creyó en el futuro, que en el futuro, en la obra de Jesús, él iba a ser salvo por esa obra 1000 años después en Cristo Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Solamente hay una forma y un camino para ser salvos. Todos los antiguos, empezando desde Adán, Abel, Noé, Abraham, todos estos hombres fueron salvos y redimidos, y así lo confesaron y así lo creyeron, y creyeron en la obra de Jesús, y el Espíritu Santo reveló sus corazones y ellos fueron regenerados, así como nosotros. Y veamos algún otro pasaje aquí en el versículo, por ejemplo, versículo 14, dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Versículo 15, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y en este versículo 14 y 15 es donde vamos a estar centrados en esta mañana, porque esta proclamación, este argumento que él levanta hacia Dios, delante de Dios, donde dice: porque yo en ti confío y digo, tú eres mi Dios, y en tu mano están mis tiempos. Y esa confesión entonces cobró poder y cobró entonces efecto en su vida, porque él la hizo por fe, confiando en su Redentor, Cristo Jesús. Versículo 22 del mismo Salmo dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. David se levanta y confiesa quién es su Redentor y en dónde pone su confianza. Y el versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Muy bien, yo quiero que hoy vayamos, hermanos, a este ejemplo a través de la vida de un hombre que vivió también por fe, y que nosotros entendamos esa proclamación de confianza, porque eso es lo que hoy nosotros, a lo que tenemos nosotros que poner hoy atención. No tanto qué pasará el día de mañana, qué vendrá mañana, porque hoy es una epidemia, mañana puede ser otra cosa. Mañana se puede levantar otra situación diferente. Sea lo que sea, nosotros entonces tenemos es que concretar nuestra vista en quién tenemos que centrarnos, en dónde ponemos nosotros nuestra confianza. Ahora, si pueden por favor cortar los micrófonos, si son tan amables. Ahora, en medio de las dificultades, la aflicción y fuerte persecución de este hombre declara: tú eres mi Dios. Familia, todo lo que nos concierne como creyentes está en las manos de nuestro Dios. Nada de lo que nos suceda está fuera de su alcance. Ni siquiera moriremos antes del tiempo que nos corresponda. Todo está medido por Dios. Su agenda es exacta y perfecta. Ahora, hay una declaración muy importante que tenemos nosotros que hacer, y es: allí afuera no hay un Dios, sino que allí está mi Dios. Es tan fuerte, y esto tiene que hacerse carne de mi carne y huesos de mis huesos, el yo poder proclamar por fe como lo hizo David. Tú eres mi Dios, porque hay en esa base es que nosotros esperamos que nuestros tiempos
estén en su mano. Para poder proclamar, tú eres mi Dios, yo tengo que venir a través de Cristo. Cristo Jesús es el que hace posible que el Padre sea mi Padre, que Él, el Dios de Cristo, el Dios, el Padre de Jesús, sea mi Dios. Y ahí entonces, a través de Jesús, podemos nosotros proclamarlo con toda autoridad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Ahora, en sus manos, en su mano específicamente, porque él habla y dice, en su mano, en su diestra, están mis tiempos. Aquí hace mención los tiempos, mi vida, mi caminar, todos mis planes, mis proyectos, mi familia, mi entorno, todas estas circunstancias, todo este ambiente, a eso se refiere mis tiempos, y están en el hueco de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque somos uno con Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús nosotros hemos adquirido ese derecho de poder declarar, vuelvo y repito, tú eres mi Dios y mi Padre. La Biblia dice que nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos uno con Cristo. Y todo lo que concierne a Cristo Jesús nos concierne a nosotros. Dios no toma la mano, Dios nos toma de la mano por amor de su amado Hijo Jesús. Cuando Él toma a Cristo, Él nos toma a nosotros a cargo. Ahora, quedémonos tranquilos a sus pies y dejemos que Él haga lo que le parezca bien. Dejemos que Dios sea Dios. ¿Qué vamos a poder nosotros hacer y qué vamos a poder nosotros mover con nuestro afán y nuestra ansiedad y nuestro correr? Dejemos que Dios siga sus planes. Confiemos nuestra vida en Él. Confiemos nuestros hogares y familias y matrimonios y ministerio y empresas. Confiémoslas en las manos de nuestro Padre y que Él haga lo que le parezca bien hacer, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros simplemente sigámosle. El Señor Jesús me amó y se entregó por mí, y mis tiempos están en esas manos que fueron clavadas a la cruz para redimirme. Eso es lo importante que tenemos nosotros que tener en cuenta en esta mañana. Ahora, entender esto, que Él es mi Dios y que mis tiempos están en su mano, a eso nos lleva entonces, en primera instancia, a que estemos conscientes de la cercanía de Dios. Es tan importante que tú seas consciente de que la presencia de Dios te acompaña, porque eso te va a dar seguridad. Isaías 41:10. Mire qué pasaje tan fuerte. Dice Dios, y Dios te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hay otro pasaje donde Él garantiza su presencia en medio de nosotros. Mateo 28:20, Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros entendemos esto por revelación, que estamos en sus manos, sentimos que Dios es real y está cerca de nosotros. Así como el movimiento, si tú te pones a mirar, el movimiento de un pequeño mosquito cuando está volando, que está bajo el control de Dios. Lo mismo sucede con el avance de una pandemia a través de las naciones. Él tiene todo el cielo para que le adore. Mas, sin embargo, mis tiempos y mis intereses están en su mano. Dios está cerca de su pueblo, con todos sus atributos, con su sabiduría, con su poder, con su fidelidad, con su justicia. Él está cerca de ti. Si tú respiras,
Él está ahí proporcionándote el aire para que respires. Para donde tú mires, tú vas a aprender a ver a Dios. Y si tú entiendes por revelación esta palabra en esta mañana, tú vas a empezar a ver a Dios por todo lugar, donde quiera que estés, aún en medio de la dificultad, tú vas a ver a Dios. Entender que el Señor es tu Dios y que Él es mi Dios y que en sus manos están mis tiempos. Como segundo punto, yo puedo entender que es a través de esta confianza que yo le voy a hacer frente a muchas tentaciones. En estos tiempos vienen muchas voces de parte del diablo, de parte de mí mismo, del mundo, muchas voces que te acosan y te empiezan a tentar para que tú dejes de confiar en tu Padre. Acuérdate de lo que la tentación en el desierto con Jesús. En Mateo 4, del 1 al 10, vemos esa tentación. Y el diablo vino entonces a Jesús para tentarle. Y le dijo, manda que estas piedras se conviertan en pan. Todos estos reinos te daré. Échate abajo para que el Señor mande a sus ángeles y te sostengan. Ahora, a lo cual Jesús, en cualquiera de estas circunstancias, él sabiendo en manos de quién estaba, respondió conforme a la voluntad de su Padre. Escrito está. Cuando tú sabes que tú estás en la mano de Dios, tú entiendes esto por revelación. Vendrán muchas tentaciones para hacerte dudar de Dios, pero así como Jesús, que sabía en manos de quién estaba y cuál era la verdad establecida para su vida, debemos responder también nosotros ante cualquier tentación que se nos presente. ¿Con qué alimentaré mi familia? Escrito está, yo soy tu pastor y nada te faltará. Ay, es posible que yo caiga enfermo. Yo soy tu sanador. Para cada tentación hay un escrito está, hijo de Dios. Y precisamente nuestra base es que en Cristo Jesús yo ahora estoy en las manos de mi Padre. ¿Qué otra cosa yo puedo entender a través de esta gran verdad proclamada por David? Nosotros vamos a ser libres del miedo. Hay mucha gente que entra en miedo en este tiempo porque pierden el control de las cosas. Mas, sin embargo, tenemos que ver a aquellos hombres que han aprendido a confiar en Dios, cómo fue que entonces actuaron. Veamos un ejemplo de los discípulos del Señor, cómo ellos tuvieron que aprender esta lección. En Mateo 8:25, acuérdense que cuando estaba Jesús con sus discípulos en la barca en medio del mar de la Galilea, y vino una gran tormenta, y Jesús estaba recostado allá en la barca, durmiendo plácidamente. Y los discípulos gritaban, Señor, sálvanos que perecemos. Gritaban los discípulos. Y Jesús tranquilamente, cuando le despertaron, le dijeron, Señor, vamos a naufragar. Y el Señor dijo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto alboroto? Dice que él levantándose, extendió su mano y ordenó a la tormenta que se calmara y vino, dice que hubo gran bonanza. Se calmó la tempestad. Por supuesto, hijos de Dios, que la tormenta asusta. Asusta, por supuesto, somos como ovejas. El mundo corre como corderos. Y el mundo corre de aquí para allá y allá para acá porque somos como ovejas. El Señor dice, ustedes son como ovejas que son asustadizos. Se pierden fácilmente, no ven de lejos, son débiles, limitados. Pero que el mundo corra es una cosa, pero no que la iglesia corra espantada. Por supuesto que somos humanos y estos asuntos nos asustan. Pero mientras Él esté presente en la barca, tenemos esperanza, hijos de Dios, para nuestro porvenir. Si mis tiempos están en la mano de Dios, nadie puede dañarme a menos que Dios lo permita. Y es más, todo lo que suceda a mi alrededor, según lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28,
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo esto es necesario meterlo en nuestro corazón. Entonces, estamos conscientes de la cercanía de Dios. Vamos a poderle hacer frente a muchas de las tentaciones que vienen en este tiempo. Y vamos a ser libres aún del miedo cuando tú veas a Dios cerca de ti y puedas ver su mano y que tú estás en el hueco de su mano. Cuarto, Él es mi Dios y en sus manos están mis tiempos. Eso me libra de la ansiedad. Hay mucha ansiedad que viene a nuestros corazones. El Señor dice en Mateo 6:31 al 34, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Quién nos va a pagar el salario? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nosotros somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Si nos amó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más dará su propia vida siendo sus hijos? Ahora, la angustia y la preocupación, el problema con esto es que reduce nuestro poder de actuar sabiamente. Cuando una persona entra en pánico, en incertidumbre, entonces no actúa bien, no actúa sabiamente. El que deposita su carga sobre el Señor será fuerte para hacer lo que se requiere hacer. Y ahí tiene que estar la iglesia. Hay una historia muy simpática del profeta Elías. El profeta Elías, cuando salió al desierto, porque el profeta Elías oró para que no lloviera y dejó de llover y hubo sequedad y hubo escasez, no hubo alimentos. Mas, sin embargo, el Señor lo llevó a un arroyo, el famoso arroyo de Querit. Eso lo pueden ver en Primera de Reyes 17, del 1 al 7, esa historia. Y luego el arroyo se secó. ¿Pero qué pasó? Cuando el arroyo se seca, Dios buscará la roca. Y sucederá lo que sucedió en Éxodo 17:6. Entonces Dios le dijo a Moisés, golpea la roca para que salga agua. Y el Señor hará salir agua de la roca. Si se seca la fuente aquí, el Señor abrirá otra fuente. Es mejor confiar en el Señor que poner la confianza en el hombre. Dios utilizará cualquier instrumento que sea necesario para sostener a su pueblo y sostener a sus hijos. Por eso el Señor dice, ¿por qué estás ansioso? Entra en la paz de Dios. Cada día tiene su afán. Quinto, Él es mi Dios y en sus manos están mis tiempos. Y esto lo estoy repitiendo yo para que se convierta en un lema en este tiempo. Él es mi Dios y que lo confieses como David. Él es mi Dios y por tanto en su mano están mis tiempos. Quinto, esto nos permite que seamos libres del temor futuro. Hay muchos que tienen miedo a la muerte. Por supuesto que ese salto, ese tobogán que me lleva a esa dimensión desconocida, asusta, pero tenemos que entender que aún ese asunto está en la mano de mi Dios. Imagínense que el profeta Elías, siendo un profeta de tanta envergadura, un profeta de poder, que oró y cayó fuego del cielo, que decapitó a 400 y más profetas de Baal, porque estaban adorando a ídolos. Dice que este gran profeta
corrió una vez muchos kilómetros para escapar de la muerte de manos de una reina malvada de Jezabel, que dijo: a ti te mataré. Y este hombre salió por el desierto huyendo. Este era un hombre de poder, un hombre valiente, y sin embargo corrió para escapar de esas amenazas. Ahora, cuando él estuvo cansado y se sentó y oró a Dios y le decía a Dios: Señor, quítame la vida. ¿Y qué pasó? Que este hombre nunca murió. Dice que ni Jezabel le pudo quitar la vida, porque lo perseguía para matarlo con todo su poder demoníaco. Y cuando le clamó a Dios para que le quitara la vida, Dios también le dijo: no vas a morir. Ese hombre no murió nunca. Ese hombre llamado Elías subió al cielo arrebatado en un carro de fuego. Ahora, me parece muy simpática esta historia, porque nosotros no sabemos, estamos en las manos de Dios. Ni Jezabel le pudo quitar la vida, ni él rogándole a Dios que le quitara la vida, Dios le quitó la vida. Mas sin embargo dijo el Señor: no morirás, no vas a morir, vente. Y lo traspuso vivo al cielo, como a Enoc. Ahora, no hay nada en el futuro de lo que plantea la Biblia que deba causar desconfianza en el creyente. Todas las profecías respecto al tiempo venidero están perfectamente calculadas por Dios. ¿Por qué indagar en esto? ¿Qué pasa con los caballos de la ira? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los juicios? Déjale eso en las manos de Dios. Dios sabrá cuándo son los tiempos y las sazones. Centremos nosotros y descansemos a los pies de Cristo, y que Él conduzca este universo como Él bien le parece. Sexto, Él es mi Dios y en sus manos están mis tiempos. Eso me permite a mí que nos consagremos a nuestro servicio a Él. Lo que tenemos que hacer ahora, entendiendo que mi mano está mi vida está en sus manos, en su mano, mis tiempos están en su mano. Entonces, a lo que sí me tiene que llevar es a que yo entonces me consagre a Él para servirle fielmente. El profeta Isaías, en el capítulo 61, en el versículo 5 al 6, mire lo que dice, y esta es una promesa, y esto es algo que nos atañe a nosotros los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos aprendiendo a descansar en Él. Esto en vez de preocuparnos por tantas, qué va a pasar en el futuro y todo esto, mire lo que más bien el Señor nos dice a través de este profeta. Isaías 65, del 5 al 6, dice: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Ahora, el Señor entonces permite que Él se encarga de nuestros asuntos. Dios toma mis asuntos en sus manos. Entonces, claro, para mí es mucho más conveniente para que yo asuma los asuntos de Él, las delegaciones que Él me da. Ahora, el Señor en efecto nos dice a nosotros los creyentes: yo voy a tomar tus asuntos en mi mano y voy a vigilar que se hagan. Ahora, ¿acaso esto no nos da de inmediato suficiente descanso para servir a nuestro Señor? Precisamente a eso nos tenemos que dedicar en este tiempo. Predicar al Evangelio. Esa es nuestra labor, esa es nuestra preocupación en este tiempo. Adorar al Señor, crecer en Cristo Jesús, madurar para que no nos pille la venida de Cristo inmaduros. Que no nos pille la venida de Cristo infantiles espiritualmente, sino que crezcamos para que cuando el Señor nos llame, sea que Él venga
o sea que nos lleve a su presencia, nosotros entonces podamos darle la gloria a Él. Tú sabes que cuando nosotros crecemos, cuando nosotros maduramos, cuando nosotros damos fruto por lo que somos ahora, nosotros le damos la gloria a Dios. Y para eso fuimos creados, para darle la gloria al Señor. Punto 7. ¿Qué más yo obtengo al saber que Él es mi Dios y en sus manos están mis tiempos? Voy a tener asegurada mi vida en la eternidad, no solamente aquí, sino en la eternidad. Y quiero leer este último pasaje porque me parece que es muy importante que nosotros tengamos una clara visión de para dónde vamos y en dónde está nuestro futuro eterno. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Quien cuida, hijos de Dios, quien cuida nuestros tiempos aquí en la tierra, cuidará nuestra eternidad. Quien nos ha traído hasta este punto con su fidelidad y ha obrado para con nosotros, vigilará nuestra seguridad en todo este resto de camino. La mano de Dios nos asegura el éxito a todo lo largo del trayecto de nuestro caminar. Una vez que un asunto está en las manos de Dios, nunca es abandonado ni olvidado, sino que es completamente terminado hasta el fin. Hijos de Dios, el llamado en este tiempo, familia. Yo le doy gracias a Dios por todos los predicadores, los pastores, por todos los hombres que predican la palabra en este tiempo. Pero vuelvo y repito, si hay algo en lo cual tenemos nosotros que estar sentados en este tiempo, es simplemente poner nuestros ojos en Jesús. Nuestra vida está centrada en Él. Él es el dueño del tiempo y el espacio. Él define la agenda de Dios. A nosotros es poner los ojos en Él, seguir sus pisadas, seguir el camino detrás de Él y que Él defina cuándo, dónde y de qué manera. Yo les invito, hijos de Dios, para que esta mañana una vez más, como el rey David hizo 1000 años antes de Jesús, nosotros podamos hacer esa declaración de confianza en el Señor, que podamos declarar, porque tú eres mi Dios, tú me has redimido, tú me redimiste, Señor, con tu sangre, y por Cristo Jesús ahora tengo un Padre. Por tener ese Padre tengo su mano que guarda mis tiempos. Yo le invito para que oremos en esta mañana y le demos gracias al Señor. Si alguno de ustedes todavía no puede argumentar este derecho, entiende que en Cristo Jesús tú puedes tener ese derecho de tener un Padre y que ese Padre te ponga en su mano y tú lo puedas declarar, porque solamente en Cristo Jesús tú lo puedes declarar, porque lo que es verdad para Cristo es verdad para ti. Hoy volvámonos a Jesús, pongámonos a sus pies, abracemos a sus pies, entreguemos nuestras vidas a Él en arrepentimiento, en confesión de nuestros pecados, en humillación ante su presencia, porque Él es el que domina los tiempos. Vengamos a Jesús y en su nombre declaremos: Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Mi vida está en tu mano. ¿Quién me arrebatará de tu mano? Nadie puede arrebatarme de tu mano, Señor. Padre, delante de ti dejamos toda esta familia. Dejamos, Señor, nuestros hogares.
Dejamos, Señor, nuestros matrimonios. Oh Dios, están en tus manos nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros padres. Están en tus manos, Señor, nuestros amigos. Señor, si algo hoy clamamos es para que ellos se acerquen a ti. Revélales tu palabra. Permite, Espíritu Santo, que ellos tengan una oportunidad y vean la gracia salvadora de Jesús y vengan a Él y puedan entonces tener ese derecho de ser hijos de Dios, de su Dios, de nuestro Dios. Padre, hoy queremos confesar todos en familia, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Te rogamos y por el mundo, Señor, para que los traigas a ti. Padre, dejamos delante de ti, Señor, este tiempo en acción de gracias. Padre, y pedimos tu bendición una vez más. Permite, Señor, que podamos disfrutar de este tiempo, de servirte con gozo, con fe, Señor, proclamando tu palabra todos los días. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Familia, Dios los bendiga. Un saludo especial desde aquí, desde Lausanne. Les amamos en Cristo Jesús y recordarles que toda esta semana entonces están invitados nuevamente. Mañana estaremos a las 7 de la noche con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos y así todas las noches, martes, miércoles, jueves y en esta sintonía hasta que el Señor nos indique. Que tengan entonces un feliz domingo en familia. Dios los bendiga.